La chica alienígena se quedó congelada en la superficie helada de su planeta natal. Sus ojos abiertos se clavaron en el horizonte. Su respiración se entrecortaba mientras observaba algo inexistente. Una nave humana descendiendo del cielo. Era elegante y platada. Sus bordes brillaban débilmente con un aura de poder. Había oído historias sobre humanos, pero se suponía que eran mitos, cuentos contados por ancianos alrededor de fogatas parpadeantes para asustar a los jóvenes y que se comportaran bien. Su nombre era Al-Ra y no estaba acostumbrada al miedo en su mundo. Un lugar hostil donde la supervivencia dependía de reflejos rápidos e instintos más agudos. Siempre había sido fuerte, pero esto era diferente. Esto desafiaba todo lo que sabía sobre el universo. Los humanos no eran reales, o eso creía todo el mundo, pero aquí estaba uno flotando sobre ella como una especie de aparición fantasmal. El corazón del Ra latía más fuerte con cada segundo que pasaba. El suelo bajo sus pies tembló ligeramente cuando la enorme nave se asentó, levantando nubes de escarcha y polvo. Una parte de ella quería correr para desaparecer en las montañas escarpadas detrás de ella, donde nadie podría encontrarla, pero otra parte, una curiosidad cada vez más profunda, la clavó en el lugar. ¿Y si esta era su oportunidad de comprender? ¿De aprender que había más allá de las estrellas? Mientras los motores de la nave se apagaban, el silencio se cernía sobre el desolado paisaje. Incluso el viento parecía contener la respiración. Entonces, un silbido rompió la quietud. Una rampa se extendía desde el interior de la nave y comenzaron a emerger figuras. Vestían trajes voluminosos, sus rostros estaban ocultos a visores, pero no había duda. Eran humanoides, 2 piernas, 2 brazos, postura erguida, tal como las leyendas describen. Ira tragó saliva con dificultad. Tenía la garganta seca a pesar del aire frío que le mordía la piel. Una de las figuras dio un paso adelante, levantando una mano en lo que podría haber sido un gesto de paz. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si no quisieran asustarla ni por un momento. Consideró responder, pero entonces el pánico se apoderó de su pecho. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Por qué habían venido ahora? Después de siglos de silencio, su mente se llenaba de preguntas y miedos. Si los humanos realmente existían, ¿qué significaba eso para su gente? ¿Lo habían sabido todo el tiempo? O peor aún, ¿habían estado observando, esperando el momento adecuado para atacar? Los pensamientos de Ira. Cayó en espiral hasta que se sintió mareada. Apretó los puños con fuerza tratando de estabilizarse, y entonces sucedió que desde algún lugar profundo dentro de ella una voz susurró: «Eres más fuerte que esto». La sobresaltó lo suficiente como para salir de su parálisis lentamente, y con cautela dio un paso atrás, otro la siguió. No los confrontaría todavía, no sin saber más, pero incluso mientras se retiraba Lara no podía apartar la mirada de los extraños. Algo en ellos la intrigaba, tirando de un hilo de curiosidad que no había sentido antes, cualesquiera que fueran sus intenciones. Se dio cuenta ya habían cambiado su vida para siempre, y tal vez cambiarían el destino de toda su especie con una última mirada a los misteriosos visitantes. LR se dio la vuelta y huyó hacia la seguridad de las montañas. Detrás de ella los humanos observaban en silencio, inconscientes de la tormenta que su llegada había provocado. Ra corrió más rápido que nunca antes, sus botas crujieron contra el suelo helado, su respiración llegó en ráfagas agudas visibles en el aire gélido como nubes de vapor que rápidamente se disiparon en la nada. Los picos irregulares se alzaban frente a sus cumbres nevadas, perforando el cielo. Pálido, no se atrevió a mirar atrás todavía. No, cada instinto le gritaba que pusiera la mayor distancia posible entre ella y la nave humana. Las montañas eran su santuario, laberinto de cuevas heladas y crestas estrechas donde pocos se atrevían a aventurarse aquí. Podía pensar, reagruparse y averiguar qué hacer a continuación. Pero incluso mientras subía más alto, su mente se agitaba con preguntas sin respuesta. ¿Por qué habían venido los humanos? ¿Cómo encontraron su planeta? Y, lo más importante, ¿qué querían? Cuando llegó a una cueva poco profunda excavada en la ladera de un acantilado, Ra finalmente se detuvo para recuperar el aliento, apoyándose contra la fría pared de piedra. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmar la tormenta que rugía en su interior. Su corazón todavía latía aceleradamente, pero se obligó a concentrarse. El pánico no la ayudaría ahora. Echó un vistazo afuera, escaneó con cautela el horizonte debajo de los humanos. La nave seguía allí. Su superficie metálica brillaba débilmente bajo la tenue luz de los soles gemelos. Figuras se movían a su alrededor. Sus movimientos metódicos y precisos no parecían hostiles, al menos no todavía, pero las apariencias podían engañar. Por lo que sabía, estaban preparando algún tipo de arma o trampa,
aunque un escalofrío le recorrió la espalda, ya fuera por miedo por el frío cortante. No. Podía decirlo. Ajustándose la capa sobre los hombros, Lara se sentó con las piernas cruzadas en el suelo rocoso y dejó que sus pensamientos vagaran. Al crecer, había escuchado innumerables historias sobre la gente del cielo, seres misteriosos que supuestamente viajaban entre mundos dejando caos a su paso. Algunos cuentos los pintaban como salvadores, otros como destructores. De cualquier manera, una cosa permanecía constante. Se suponía que no existían. Pero ahora eran de carne y hueso reales. De pie allí mismo en la superficie de su planeta como si les perteneciera, el pensamiento la hizo apretar los puños de nuevo. ¿Quién les dio? El derecho. Este era su hogar, la tierra de su gente. Si pensaban que podían entrar sin invitación, tenían otra cosa que esperar. Pero la ira sola no lo haría. Resolver cualquier cosa. Ira sabía que necesitaba más información si quería proteger a su tribu y a sí misma. Los ancianos sabrían qué hacer. Siempre lo hacían. Decidió regresar a la aldea una vez que cayera la noche, cuando los humanos tendrían menos probabilidades de verla. Hasta entonces, se quedaría oculta y observaría el paso de las horas mientras Ira vigilaba desde su posición. De vez en cuando, veía destellos de movimiento cerca de la nave. Un grupo de humanos que llevaban dispositivos extraños. Otros instalaban equipos que parecían pertenecer a otro mundo. Lo que sea que estuvieran haciendo, estaba claro que tenían la intención de quedarse un tiempo. Esa comprensión envió otra ola de inquietud a través de ella. El tiempo no estaba de su lado cuando el anochecer comenzó a sentarse sobre el paisaje, pintando el cielo en tonos violeta y naranja. Ira notó algo extraño. Uno de los humanos se separó del grupo y comenzó a caminar hacia la base de la montaña. Solo. Al principio pensó que tal vez estaban explorando el área, pero algo en su postura le llamó la atención. Se movían vacilantes, casi nerviosos. La curiosidad la venció. Saliendo silenciosamente de la cueva, Ira lo siguió a una distancia, segura usando las sombras de las rocas para ocultarse. La figura se detuvo cerca de un grupo de altas formaciones cristalinas que sobresalían del suelo como antiguas agujas. Se arrodillaron examinando los cristales de cerca. Pasaron las manos enguantadas sobre sus superficies lisas. ¿Qué buscaban? Lien entrecerró los ojos estudiándolos atentamente. Entonces se dio cuenta. Los cristales eran raros, apreciados por su gente por su capacidad de amplificar la energía. ¿Podrían los humanos haber venido aquí específicamente por ellos? Parecía improbable, pero cosas más extrañas habían sucedido de repente. La figura se puso rígida como si sintiera que los observaban. Voltearon la cabeza lentamente, escaneando el área. Ra se presionó contra la roca cercana, conteniendo la respiración. Su corazón latía fuerte en sus oídos, amenazando con delatarla. Los segundos pasaban agonizantemente lentos, cada uno sintiéndose como una eternidad. Finalmente, la humana se puso de pie y regresó a la nave sin más incidentes, dejando escapar un tembloroso suspiro de alivio. Ra se escabulló de regreso a su escondite. Necesitaba regresar a la aldea lo antes posible. Si los humanos buscaban los cristales, su gente tenía que ser advertida. Esos recursos eran vitales, no solo para supervivencia, pero para defenderse mientras la oscuridad envolvía completamente la tierra. Ra se preparó para hacer su movimiento. Se envolvió la bufanda firmemente alrededor de la cara para protegerse de los vientos helados y ajustó las correas de su mochila antes de irse. Miró una última vez la silueta brillante de la nave humana en la distancia. Su presencia se sentía mal, antinatural, como una herida en el tejido de la realidad misma. Con la determinación ardiendo en su pecho, Ra se dirigió hacia la aldea. Pasara lo que pasara después, juró enfrentarlo de frente. Después de todo, no era una chica común, era una sobreviviente y los sobrevivientes no retroceden, ni siquiera cuando se enfrentan a lo imposible. El viaje de regreso a la aldea fue largo y traicionero, pero el Ra se movió con facilidad practicada. Navegó por el terreno helado en silencio, sus pasos ligeros y deliberados evitando rocas sueltas o parches de nieve inestable, que podrían delatarla. El frío le picaba las mejillas, pero apenas notó que era una sensación familiar a la que se había acostumbrado durante años de vivir en este planeta implacable mientras se acercaba a las afueras de la aldea. Ra redujo la velocidad, escaneando el área con cautela. Todo parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo normalmente. El tenue resplandor de las linternas iluminaba las cabañas excavadas en la ladera de la montaña y el sonido de conversaciones murmuradas flotaba en el aire esta noche. Sin embargo, solo había oscuridad y silencio. Su estómago se encogió mientras la inquietud subía por su columna vertebral.
Algo no estaba bien. Ra se agachó detrás de un grupo de rocas, mirando a su alrededor en busca de cualquier signo de movimiento. No había guardias apostados en la entrada, una omisión evidente. Su gente siempre vigilaba, especialmente durante la noche cuando los depredadores vagaban libremente. Esta ausencia envió un escalofrío más profundo que el aire helado que corría por sus venas. Respirando profundamente, se deslizó entre las sombras de la aldea, pegándose a los muros de las cabañas. Cada paso se sentía más pesado, agobiado por el miedo, mientras se acercaba al espacio central de reunión, un gran claro circular donde su gente solía reunirse. Vio algo que le heló la sangre esparcido por el suelo: suministros, herramientas, cestas, fardos de comida seca, todo abandonado a toda prisa. Huellas marcaban la nieve, algunas pertenecientes a su gente, otras no grandes. Huellas de botas que se alejaban de la aldea, en dirección a la nave humana. El corazón de Ira se encogió. Lo que sea que hubiera sucedido allí, no había terminado bien. Se arrodilló junto a una de las cestas desechadas, pasando los dedos por su superficie tejida. Aún estaba intacta, sin rastro de carroñeros, lo que significaba que lo que hubiera ocurrido debía ser reciente, quizás incluso antes. El pánico amenazaba con resurgir, pero se obligó a mantener la calma. El pánico no traería respuestas. La acción sí. «Hola», gritó suavemente. Su voz apenas era un susurro. No hubo respuesta. El silencio era opresivo, roto solo por el aullido ocasional del viento que cortaba los estrechos callejones entre las cabañas. Ira se puso de pie y continuó su búsqueda, adentrándose en la aldea. Revisó cada cabaña que pasaba, gritando en voz baja cada vez que la mayoría estaba vacía. Sus interiores eran oscuros y fríos. Pero entonces, al llegar al extremo más alejado del asentamiento, oyó algo, un leve gemido apenas audible por encima del viento. Su pulso se aceleró al seguir el sonido. Su mano buscó instintivamente el pequeño cuchillo atado a su cinturón. El ruido la condujo a una cabaña parcialmente derrumbada, escondida en la base de la montaña, apartando la gruesa piel animal que servía de puerta. Ra entró. Lo que encontró la detuvo en seco. Un anciano yacía acurrucado en el suelo. Su frágil cuerpo temblaba bajo una fina manta. Su rostro estaba pálido. Su respiración fue superficial por un momento. Ra no lo reconoció, pero entonces vio los intrincados tatuajes grabados en sus manos. Lo marcaban como un anciano, uno de los miembros más sabios de su tribu. «Anciano Thorin», susurró, corriendo a su lado. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde están todos?» El anciano se movió débilmente. Sus ojos nublados se abrieron lo suficiente para enfocar su rostro. Dijo con voz áspera. «Estás a salvo». «Estoy bien», dijo rápidamente, colocándole una mano reconfortante en el hombro. «¿Y tú y los demás?», tosió Thorin, haciendo una mueca de dolor. Cuando volvió a hablar, sus palabras fueron lentas y trabajosas. «Vinieron la gente del cielo. Pensábamos que eran mitos, pero no lo eran. Se llevaron a nuestra gente, se los llevaron. Algunos se defendieron, pero tenían armas. Armas terribles». El pecho de Ira se encogió. «Porque se los llevaron. Querían los cristales». Thorin respondió. Su mirada se desvió hacia la esquina de la cabaña, donde un pequeño montón de fragmentos de cristal rotos yacían dispersos. «Destruyeron todo lo que intentamos proteger». Dijo que era necesario. Escupió la palabra como si le dejara un sabor amargo en la boca. La ira estalló en el interior del Ra, ardiente y feroz. ¿Cómo se atreven estos extraños a invadir su hogar, robar a su gente y destruir lo poco que tenían? Pero debajo de la ira había miedo, un miedo molesto sofocante. Si los humanos ya se habían llevado tanto, ¿qué esperanza tenía de detenerlos? «Tenemos que advertir a los demás», dijo con firmeza, más para sí misma que para Thorin. «Si alguien logró escapar, no podemos dejar que gane». Thorin negó con la cabeza débilmente. «Es demasiado tarde para eso. Ya han empezado. Pero hay algo». Hizo una pausa, luchando por incorporarse. Ira lo ayudó a apoyarse en la pared, sujetándolo con cuidado. «Hay un lugar», continuó, con la voz cada vez más firme a pesar de su fragilidad. «Una caverna oculta en lo profundo de las montañas. Nuestros antepasados la usaban para guardar reliquias, objetos de gran poder. Entre ellos se encuentra la piedra del hogar. Se dice que contiene la esencia de nuestro mundo, capaz de otorgar una fuerza inmensa a quienes la manejan con sabiduría». Ira frunció el ceño. Había oído historias sobre la piedra del hogar de niña,
pero al igual que los cuentos de la gente del cielo, los había descartado como leyendas. ¿De verdad crees que existe?, preguntó con escepticismo. Sí, insistió Thorin, sus ojos fijos en los de ella con sorprendente intensidad. Y si alguien puede encontrarlo, eres tú. Siempre has sido valiente, inteligente, más fuerte de lo que crees. Usa la piedra del hogar para luchar contra el LRA por todos nosotros. Por un momento, dudó. La idea de aventurarse en territorio desconocido en busca de un artefacto mítico le parecía imprudente, incluso suicida. ¿Pero qué opción tenía? Quedarse de brazos cruzados mientras su gente sufría ya no era una opción. «Lo haré», dijo finalmente. Su voz se mantuvo firme a pesar de la confusión que se arremolinaba en su interior. «Encontraré la piedra del hogar y los detendré». Thorin asintió. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «Sabía que te irías antes de que fuera demasiado tarde». Con una última mirada al frágil anciano, el LRA se levantó y se preparó para irse antes de salir. Se giró brevemente. «Gracias, anciano Thorin. No te fallaré». Mientras desaparecía en la noche, Thorin cerró los ojos. Una mezcla de orgullo y tristeza se dibujó en su rostro curtido. Rezó en silencio para que la niña tuviera éxito por el bien de su mundo. Las montañas se alzaban sobre Lera como antiguos centinelas. Sus picos dentados cortaban el cielo estrellado. Se movió rápidamente. Su aliento era visible en el aire helado mientras escalaba más alto y más profundo en el terreno traicionero. El camino por delante era empinado y peligroso, lleno de rocas sueltas y hielo resbaladizo, pero siguió adelante sin dudar. Cada segundo contaba. Las palabras del anciano Thorin resonaron en su mente. La piedra del hogar, la caverna oculta, las reliquias de sus antepasados. Si existía alguna posibilidad de que existiera tal poder, tenía que encontrarlo. Su gente la necesitaba ahora más que nunca. El peso de la responsabilidad se posaba pesadamente sobre sus hombros, pero se negó a dejar que la aplastara. Siempre había sido fuerte. Tendría que ser aún más fuerte cuando el amanecer comenzó a romper, pintando el horizonte en tonos naranja y rosa. Ra llegó a una estrecha cornisa tallada en el costado de un acantilado, según las instrucciones de Thorin. Esta era la entrada a la caverna oculta. No era mucho. Una abertura oscura apenas lo suficientemente ancha para que ella pasara, pero algo en ella se sentía diferente. El aire a su alrededor parecía cargado, casi vivo, como si la montaña misma guardara sus secretos. Ira dudó solo un momento antes de entrar. La oscuridad se tragó su agujero y buscó a tientas la pequeña linterna atada a su cinturón. Con un movimiento de su pulgar, la llama se encendió, proyectando sombras parpadeantes en las ásperas paredes de piedra. El rayo de luz reveló una intrincada red de túneles que se extendían ante ella, girando y dando vueltas como venas en el cuerpo de un gigante. Respiró hondo y dio un paso adelante. Sus botas crujieron suavemente contra el suelo rocoso. El silencio aquí era absoluto, roto solo por el goteo ocasional de agua que resonaba desde algún lugar lejano. Era inquietante, pero dejó de lado la inquietud. El miedo no la ayudaría ahora. El túnel pronto se abrió a una vasta cámara. Su techo se perdió en la sombra. Las estalactitas colgaban como dientes desde arriba mientras las estalagmitas se elevaban del suelo como monumentos dentados. En el centro de la habitación había un pedestal hecho de piedra negra. Su superficie grabada con runas brillantes que pulsaban débilmente al ritmo de su corazón latía, y en la parte superior del pedestal descansaba la piedra del corazón. Era más pequeña de lo que esperaba, no más grande que su puño, pero su presencia llenaba todo el espacio. El cristal brillaba con una luz interior que cambiaba de color, azul, verde, dorado, como si estuviera vivo. Ira se acercó con cautela. Sus pasos resonaron con fuerza en la caverna a medida que se acercaba. El brillo pulsante se intensificó, bañando su rostro con una luz cálida y radiante que se extendía. Dudó. ¿Y si esto era una trampa? ¿Y si tocar la piedra del hogar desataba algún tipo de maldición o peligro? Pero entonces recordó a su gente, sus rostros, sus voces, las vidas robadas por los humanos. Apretó la mandíbula y puso la mano sobre el cristal. Una oleada de energía la recorrió tan poderosa que casi la derribó. Imágenes pasaron ante sus ojos. Su aldea prosperando, su gente riendo, las montañas que se alzaban orgullosas bajo cielos despejados. Luego vinieron visiones más oscuras, llamas consumiendo chozas, gritos aterrorizados, la nave humana descendiendo como un presagio de fatalidad. Finalmente, se vio a sí misma de pie, empuñando el poder de la piedra del hogar para ahuyentar a los invasores.
Cuando la visión se desvaneció, LRA se tambaleó hacia atrás jadeando en busca de aire. Su cuerpo hormigueó por todas partes como si cada terminación nerviosa hubiera despertado. La piedra del corazón brillaba más fuerte ahora, respondiendo a su tacto. Podía sentir su energía corriendo por ella, llenándola de fuerza y una claridad que nunca antes había conocido, pero junto con el nuevo poder llegó una comprensión aleccionadora. Usar la piedra del corazón no sería fácil. Su energía era inmensa, salvaje e indómita. Controlarla requeriría concentración y coraje. El fracaso significaba perderse no solo a sí misma, sino también cualquier esperanza de salvar a su gente. Tomando un respiro para calmarse, Ra levantó la piedra del pedestal en él. Momento en que dejó su lugar de descanso, la caverna tembló violentamente. Las rocas cayeron del techo y un estruendo bajo resonó por la cámara. Instintivamente se protegió la cabeza con los brazos, agarrando el cristal con fuerza contra su pecho. «Todavía no», gritó al caos, sin estar segura de si la montaña o tal vez la piedra misma podían oírla. «No he terminado». Lentamente, el temblor disminuyó dejando atrás una quietud inquietante. El polvo espeso flotaba en el aire dificultando la respiración, pero Ra no perdió el tiempo. Se giró y corrió de vuelta al túnel. Su linterna se balanceaba salvajemente en su otra mano. Cualquiera que fuera la fuerza que había reaccionado a que tomara la piedra del corazón, no quería quedarse para averiguar qué más podría hacer afuera. El viento aullaba ferozmente trayendo consigo el aroma de la nieve. Ra se detuvo brevemente para recuperar el aliento. Mirando fijamente el cristal brillante en su palma, su luz pulsaba constantemente como si la impulsara a seguir adelante. Apretó su agarre y comenzó a bajar la montaña. Su mente corría con planes. Sabía a dónde los humanos habían llevado a su gente. Su barco era donde necesitaba ir después. Pero enfrentarlos no sería simple. Tenían tecnología de armas mucho más allá de cualquier cosa que su tribu poseyera, incluso con la piedra del corazón. No podía enfrentarlos sola. Necesitaba aliados. Sus pensamientos se volvieron hacia los pocos aldeanos que podrían haber escapado de la captura. Tenía que haber otros escondidos en el desierto esperando una oportunidad para contraatacar si podía reunirlos. Juntos podrían tener una oportunidad. Armados con el poder de la piedra de hogar, podrían luchar contra los invasores. Ra aceleró el paso hacia un valle aislado donde sospechaba que los supervivientes podrían haberse refugiado. El viaje fue largo y agotador, pero siguió adelante a pesar del cansancio y el frío. Impulsada por la imagen de su gente sufriendo a bordo de la nave humana, no podía permitirse descansar hasta encontrar ayuda. Al mediodía, llegó al valle. Estaba tan tranquilo que casi resultaba inquietante, pero detectó señales de actividad reciente, huellas en la nieve, restos de una fogata, restos de comida desechados. Alguien había estado allí recientemente. Agachándose, gritó suavemente. «¿Hola? ¿Hay alguien?» Por un momento no hubo respuesta. Entonces, de detrás de un grupo de rocas, una figura emergió con cautela. Un joven sostenía una lanza improvisada. Su rostro estaba demacrado. Sus ojos eran cautelosos, pero el reconocimiento se reflejó en sus rasgos al verla. Dijo, bajando ligeramente las armas. «¿Eres tú, Cal?» Ella respondió con alivio. Su voz inundó a Cal. Era uno de los cazadores hábiles y hábiles. Si alguien podía ayudarla era él. «¿Hay otros contigo?» Él asintió, haciéndole un gesto para que lo siguiera más allá de las rocas. Encontró a un pequeño grupo de sobrevivientes apiñados. Sus rostros pálidos pero resueltos mostraban heridas. Otros parecían agotados, pero todos compartían la misma determinación que ardía en sus ojos. Esta era su gente, su familia, y estaban listos para luchar. «He encontrado algo», anunció Ra, sosteniendo la piedra de hogar. Su brillo iluminó sus rostros, provocando expresiones de asombro e incredulidad. «Esto puede darnos la fuerza que necesitamos para recuperar lo que es nuestro». Una de las ancianas, una mujer llamada Mera, dio un paso al frente con expresión escéptica. «¿Qué es eso? ¿Cómo sabes que funcionará?» «Es la piedra del hogar», explicó LR rápidamente. «Nuestros ancestros la dejaron en las montañas para momentos como este. Contiene la esencia de nuestro mundo y me eligió para manejarla». Hizo una pausa para encontrarse con cada una de sus miradas. «No tenemos mucho tiempo. Los humanos se están volviendo más fuertes y no se detendrán hasta que hayan tomado todo. Tenemos que actuar ahora». Mera la estudió por un largo momento antes de asentir lentamente. «Si crees que esta es nuestra mejor oportunidad, entonces te seguiremos con un propósito renovado.
El grupo se preparó para moverse, reunieron suministros, fabricaron armas rudimentarias y trazaron un plan. Al anochecer se dirigieron hacia la nave humana, guiados por el pulso constante de la piedra del hogar en las manos del Ra. Mientras se acercaban sigilosamente, la enorme nave apareció a la vista. Su superficie metálica brillaba siniestramente. Bajo las lunas gemelas, los guardias patrullaban el perímetro, sus movimientos mecánicos y precisos. En el interior, LR podía sentir a su gente viva pero asustada esperando la salvación. Nos dividiremos en equipos, susurró dirigiéndose a sus compañeros. Crea distracciones, desvía su atención de la entrada principal. Entraré solo. Las protestas estallaron de inmediato, pero Lero la silenció con una mirada firme. Esta es mi responsabilidad, créanme. A regañadientes, aceptaron uno a uno. Se fundieron en las sombras, posicionándose estratégicamente. Cuando llegó la señal, un silbido agudo que resonó en la noche, entraron en acción, lanzando piedras y gritando para alejar a los guardias. Ira aprovechó el momento y se dirigió a la entrada de la nave. Su corazón latía con fuerza mientras se deslizaba dentro de la chimenea. Brillaba más con cada paso. El interior estaba tenuemente iluminado. Pasillos llenos de maquinaria extraña que zumbaba suavemente. Voces provenientes de habitaciones cercanas hablaban en un idioma que no entendía. Siguió el sonido, moviéndose silenciosa pero deliberadamente. Finalmente, los encontró. Su gente estaba encerrada en una gran celda. Sus rostros se iluminaron de esperanza al verla, aunque el miedo persistía en sus ojos. Atrás, ordenó. Levantando la chimenea, su energía surgió, crepitando en sus manos mientras se concentraba en la cerradura con un crujido ensordecedor. La puerta se hizo añicos, liberando a su gente, pero el ruido alertó a los humanos. Pasos atronadores resonaron en la pasillo acompañado de gritos. Ira se giró para encararlos. La piedra del hogar resplandecía como un sol en miniatura. Por primera vez, comprendió de verdad su poder y el suyo propio. La batalla apenas comenzaba. Los humanos entraron corriendo al pasillo. Sus armas desenvainaron un brillo ominoso. Ira se situó al frente. Su gente se acurrucó tras ella. Sus rostros, una mezcla de miedo y asombro, contemplaban la piedra del hogar palpitante en sus manos. Su luz llenaba el estrecho espacio, proyectando largas sombras que danzaban a lo largo de las paredes metálicas. Podía sentir su energía recorriéndola, cruda e indomable, esperando a ser liberada. «¡Atrás!», gritó, su voz serena a pesar del caos que se arremolinaba en su pecho. «No pertenecen aquí». La figura humana líder, alta y vestida con un elegante traje, se detuvo un momento. Su visor reflejaba el brillo de la piedra del corazón. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiándola con lo que parecía curiosidad más que hostilidad. Luego, sin previo aviso, levantó su arma apuntándola directamente a ella. Ira reaccionó instintivamente, agarrando la piedra del corazón con más fuerza. Ella empujó su mano hacia adelante, liberando una oleada de energía. Un rayo cegador salió disparado y golpeó el arma del humano, enviándola al suelo con estrépito. La fuerza de la explosión lo tiró hacia atrás. Sus compañeros tropezaron en estado de shock. Su gente jadeó. Algunos vitorearon suavemente, mientras que otros retrocedieron con incredulidad. Lero se quedó momentáneamente aturdida por lo que había hecho. El poder de la piedra del corazón era inmenso, mucho mayor de lo que había imaginado, pero también impredecible. Si perdía el control, incluso por un segundo, podría destruir todo a su alrededor. Los humanos se reagruparon rápidamente, gritando órdenes en su extraño idioma. Más guardias entraron al pasillo, rodeándolos por todos lados. Los superaban en número y armamento, pero el Ra se negó a rendirse. Ahora no cuando estaban tan cerca de la libertad. «Síganme», ordenó, girándose hacia un pasillo adyacente. Su gente obedeció sin dudar, confiando completamente en ella. Juntos, corrieron por el laberinto y los pasillos, esquivando ráfagas de energía disparadas por los humanos que los perseguían. El interior de la nave era un laberinto de metal frío y luces parpadeantes, desorientador y opresivo, pero el Ra lo recorría con sorprendente confianza. Era como si la propia piedra de hogar guiara sus pasos, susurrándole instrucciones en la mente. Tras ellos, explosiones sacudieron los pasillos mientras Cal y los demás supervivientes del exterior llevaban a cabo su parte del plan. La distracción funcionó. Varios humanos abandonaron la persecución para investigar el origen de la conmoción. Aún quedaba suficiente para representar una amenaza seria.
No podemos seguir huyendo eternamente. Mea jadeó al doblar otra esquina. Necesitamos una salida, lo sé. LRA respondió con gravedad. Ella examinó. Buscando algo que pudieran usar a su favor, divisó una escotilla de emergencia marcada con símbolos desconocidos. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella, haciendo un gesto a los demás para que la siguieran. Usando la energía de la piedra de hogar, desactivó el mecanismo de bloqueo con un solo toque. La escotilla se abrió con un siseo, revelando una pronunciada caída al exterior. El aire frío entró rápidamente, rozándoles la piel, pero fue un alivio bienvenido comparado con los sofocantes confines de la nave. LRA instó a su gente a pasar por la abertura. Uno a uno, saltaron al suelo helado. Aterrizaron torpemente, pero a salvo. Una vez que todos estuvieron lejos, se giró para encarar a los humanos restantes que los habían seguido hasta el borde de la escotilla. No deberían haber venido, dijo en voz baja y feroz. Este es nuestro hogar y lo defenderemos. El líder dio un paso al frente de nuevo, esta vez levantando las manos en un gesto de rendición o quizás negociación a través de su visor. Ra vislumbró sus ojos, que no contenían malicia, solo determinación. Habló lentamente, pronunciando cada palabra con cuidado, en un intento vacilante de comunicarse. No quiso hacer daño, dijo en fragmentos rotos de su idioma. Solo recursos. El LR apretó los puños. La ira bullía bajo la superficie. Sus recursos son nuestras vidas. Se llevaron a nuestra gente, destruyeron nuestros hogares. ¿Cómo pueden reclamar la paz después de eso? Dudó, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, señaló la piedra del hogar y se llevó una mano al pecho. Poder, importante, pero malentendido. Ella entrecerró los ojos con escepticismo. ¿Era algún tipo de truco o estos humanos realmente creían que no habían hecho nada malo de ninguna manera? Sus acciones hablaron más fuerte que cualquier disculpa. Antes de que pudiera responder, un rugido ensordecedor partió el aire. Todos se congelaron, girándose hacia el sonido. A lo lejos, enormes figuras emergieron de las montañas. Los depredadores nativos de su mundo despertaron por la conmoción. Estas criaturas eran temibles bestias imponentes con garras afiladas y ojos brillantes que atravesaban la oscuridad. Se movían con una velocidad aterradora, atraídos por el olor a sangre y conflicto. Los humanos cambiaron inmediatamente su enfoque, alzando sus armas para defenderse de la nueva amenaza. Por un breve momento, reinó el caos mientras ambos grupos luchaban por sobrevivir. El LR aprovechó la oportunidad, agarrando del brazo al aldeano más cercano y alejándolo de los alevines. «Esta es nuestra oportunidad», susurró con urgencia. «Muévanse ahora que están distraídos». Su gente no necesitó que se lo dijeran dos veces. Huyeron por el paisaje helado, manteniéndose lo más ocultos posible entre las sombras. Los humanos lucharon desesperadamente contra los depredadores. Su avanzada tecnología resultó ser una bendición y una maldición a la vez. Mientras sus armas infligían graves daños, la gran cantidad de bestias los abrumaba. Lara condujo a su grupo a un barranco oculto donde podrían refugiarse. Observaron cómo se desarrollaba la batalla. Los humanos fueron empujados gradualmente hacia su nave. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno mientras la nave se impulsaba, preparándose para la partida. Claramente, los humanos habían decidido que la retirada era su mejor opción, una opción por ahora. Al amanecer, la alienígena y su gente emergieron cautelosamente de su escondite. El campo de batalla estaba sembrado de escombros, armas destrozadas, tierra quemada y restos de depredadores caídos. La nave humana ya ascendía a la atmósfera, dejando tras de sí una estela de humo y ceniza. Por un instante, el silencio se apoderó de la tierra. Luego, uno a uno, los vítores estallaron de los aldeanos reunidos. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Los invasores se habían ido por ahora y habían recuperado su libertad. Pero el Ra sabía que no debía celebrar demasiado pronto. Esta victoria era, en el mejor de los casos, temporal. Los humanos regresarían más fuertes y preparados, y la próxima vez no cometerían los mismos errores. Al volverse para encarar a su gente, alzó la piedra del corazón. Su brillo iluminó sus rostros cansados pero decididos. «Hoy queremos», declaró. Su voz resonó clara y fuerte. «Mañana nos preparamos, entrenamos, nos hacemos más fuertes, porque esto no terminará hasta que garanticemos que nuestro mundo esté a salvo para siempre». Sus palabras encendieron una chispa en su interior, un fuego que ardía más brillante que la propia piedra del hogar.
Juntos, juraron proteger su hogar sin importar. Cuesta lo que cueste el desafío que se les presente, lo enfrentarán unidos con LR liderando el camino en los días que siguieron. Lea y su gente trabajaron incansablemente para reconstruir lo que se había perdido. La aldea estaba en ruinas, sus chozas reducidas a esqueletos carbonizados y escombros dispersos, pero en medio de la destrucción había esperanza, una determinación frágil pero inquebrantable de levantarse de nuevo. Cada mano contribuyó desde el niño más pequeño hasta el anciano más viejo, cada uno contribuyendo con lo que pudo para restaurar su hogar. La piedra del corazón permaneció en el centro de todo, como símbolo de desafío y fuente de fortaleza. Su brillo iluminó a los caballeros mientras los aldeanos trabajaban, proporcionando calor y luz donde antes no existían. Lo más importante, sirvió como un recordatorio de su resiliencia. Cuando la duda se coló en sus corazones, miraron al cristal y a LRA y encontraron coraje, pero reconstruir no fue suficiente. Lin sabía que los humanos regresarían y cuando lo hicieran, su gente necesitaba estar lista. Pasaba horas cada día practicando con la piedra del corazón, aprendiendo a aprovechar su poder sin perder el control. No era una tarea fácil. La energía que contenía era vasta y volátil, capaz de crear o destruir mundos enteros. Pero cada fracaso le enseñó algo nuevo. Cada éxito la acercó a dominarlo. Cal se convirtió en su aliado más cercano durante estas sesiones. Su presencia firme la mantenía anclada cuando la frustración amenazaba con abrumarla. «Eres más fuerte de lo que crees», decía a menudo, con voz calmada pero firme. «Recuerda por qué estamos haciendo esto por ellos». Él hacía gestos hacia los aldeanos que observaban a su líder con admiración y confianza. Meera también jugó un papel importante como una de las ancianas. Compartía conocimientos antiguos transmitidos de generación en generación, historias de batallas libradas y ganadas, estrategias empleadas por sus antepasados para proteger su tierra. Su sabiduría complementaba los instintos de LR, moldeando no solo sus habilidades sino también su liderazgo. Bajo la guía de LR, los sobrevivientes comenzaron a prepararse para la guerra. Fabricaron armas utilizando materiales rescatados de los restos dejados por los humanos. Fragmentos de metal reutilizados en espadas, fragmentos de tecnología alienígena incrustados en bastones. Aunque rudimentarios en comparación con el arsenal avanzado del invasor, estas herramientas estaban imbuidas de propósito y resolución. Las sesiones de entrenamiento se convirtieron en un ritual diario. A los cazadores se les enseñaban técnicas de combate, mientras que los exploradores entrenaban a otros para navegar por el terreno traicionero de su mundo. Incluso los niños participaban, aprendiendo a colocar trampas y enviar señales. Cada aldeano, independientemente de su edad o habilidad, tenía un papel que desempeñar en la defensa de su hogar a pesar del progreso. La tensión flotaba en el aire como una tormenta esperando romper la repentina retirada humana. Inesperado, casi demasiado conveniente, Ra no podía quitarse la sensación de que simplemente se habían retirado para reagruparse y planificar su siguiente movimiento, y cuando regresaran, vendrían con mayor número y armas más letales. Sus sospechas se confirmaron una noche cuando Cal irrumpió en el espacio de reunión, central sin aliento y con los ojos muy abiertos. «Humo», jadeó y señaló hacia el horizonte sobre la cresta. «Algo se está quemando». Lara se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo con fuerza, agarrando las piedras de la chimenea. Siguió a Cal hasta las afueras de la aldea. A lo lejos, oscuras columnas de humo ascendían en espiral, tiñendo el cielo. La vista le provocó un escalofrío. Lo que sea que lo haya causado, no era natural. «Tenemos que investigar», dijo con voz aguda y urgente. «Lleven a un grupo pequeño conmigo. Los demás se quedan aquí y prepárense para lo peor». En cuestión de minutos, ella y un puñado de compañeros de confianza se abrían paso por el gélido paisaje, moviéndose con cautela pero rapidez mientras se acercaban a la fuente del humo. La escena que los recibió los heló hasta los huesos. Un enorme cráter marcaba el suelo, sus bordes quemados y ennegrecidos. Esparcidos a su alrededor, había restos de maquinaria, piezas de lo que parecía ser una nave humana. La nave en sí había desaparecido, presumiblemente destruida en algún tipo de explosión. Pero lo que realmente llamó la atención del Ra fueron los cuerpos inmóviles que yacían cerca. Humanos vestidos con sus trajes habituales, con los visores rotos o completamente desconectados. Se atacaron entre sí. Cal murmuró con voz incrédula. Ira se arrodilló junto a una de las figuras caídas, examinando su cuerpo sin vida. Había algo extraño en ellas. Sutiles diferencias en sus armaduras, sus insignias. No todos los humanos eran iguales.
Parecía que quizás las facciones dentro de sus filas se habían enfrentado entre sí, o tal vez esto formaba parte de un conflicto mayor que se desarrollaba en las estrellas. Antes de que pudiera descifrarlo mejor, un zumbido sordo llenó el aire. Al levantar la vista, divisó movimiento en el cielo. Una flota de naves descendía rápidamente. Su silueta se recortaba contra la luz del sol que se desvanecía. No eran las mismas naves a las que se habían enfrentado antes. Eran más elegantes, más amenazantes, repletas de armas. «Han vuelto», susurró Ra. Apretó el puño sobre la piedra del hogar y trajeron refuerzos. El grupo regresó apresuradamente a la aldea, extendiendo la alarma. En cuanto llegaron, el pánico se apoderó de la multitud. Pero Ra alzó la voz por encima de la guarida. «Mantén la calma, sabíamos que este día llegaría. Ahora es el momento de demostrarles de qué estamos hechos». Sus palabras tranquilizaron a los aldeanos. Reavivando su determinación, se apresuraron a tomar posiciones, armados con armas improvisadas y fortificados por pura fuerza de voluntad. Los niños fueron conducidos a cuevas ocultas mientras los ancianos preparaban suministros medicinales y barreras defensivas. Al caer la noche, la flota humana descendió sobre la aldea. Sus naves proyectaban largas sombras sobre la tierra. Las luces de búsqueda recorrieron la zona, iluminando cada escondite. Los altavoces crepitaron al encenderse, emitiendo una voz distorsionada y fragmentos rotos de su idioma. Entregar recursos. Retirarse pacíficamente. Ira apretó la mandíbula y se adelantó a la intemperie. Los aldeanos estaban listos. Sus ojos se clavaron en los de ella. Alzó la piedra de corazón. Su brillo atravesó la oscuridad como un faro. «No», gritó con voz clara y desafiante. «No nos arrebatarán lo que nos pertenece. Este es nuestro mundo y lucharemos por él con todas nuestras fuerzas». Por un momento, el silencio se cernió en el aire, y luego, con un rugido ensordecedor, la primera oleada de humanos lanzó su ataque. Ráfagas de energía atravesaron la noche, iluminando el campo de batalla con ráfagas de brillantez ardiente. Ira desató el poder de la piedra del hogar, enviando oleadas de energía pura que se estrellaron contra los invasores. Cada golpe diezmaba sus filas, pero seguían llegando más, implacables e inquebrantables. A su alrededor, su gente luchó valientemente, contraatacando con lanzas, flechas y explosivos improvisados. La tecnología superior de los humanos les dio una ventaja, pero el conocimiento del terreno de los aldeanos y su unidad inclinaron la balanza a su favor. A pesar de todo, Ra permaneció al frente, canalizando la energía de la piedra del hogar con una precisión creciente. Con cada momento que pasaba, se sintonizaba más con su ritmo. Su pulso se hundía con los latidos de su propio corazón. Ya no solo ejercía sus poderes, se estaba convirtiendo en parte de él. Pero incluso cuando la victoria parecía estar a su alcance, el agotamiento comenzó a pasar factura. Su cuerpo temblaba bajo la tensión, el sudor se mezclaba con la escarcha en su frente. El brillo de Hearthstone parpadeó débilmente advirtiéndole que se estaba acercando a su límite. Gritó Cal corriendo a su lado. «No puedes seguir así. Te quemarás. Tengo que hacerlo», respondió con voz tensa pero decidida. «Si me detengo ahora, lo perderemos todo». Cal dudó y asintió con gravedad. «Déjame ayudar. Ayudemos juntos». Formaron una línea con los luchadores más fuertes, creando una barrera entre los humanos y el resto de los aldeanos. La batalla continuó, brutal y caótica, hasta que finalmente la marea comenzó a cambiar. Una a una, las naves humanas se retiraron, retirándose hacia el cielo como bestias heridas. Cuando la última nave desapareció en el horizonte, un silencio inquietante se apoderó del campo de batalla. El humo se enroscaba perezosamente en el aire y el olor a metal quemado impregnaba la atmósfera. Agotados pero victoriosos, los aldeanos se reunieron alrededor del Ra. Sus rostros estaban manchados de hollín y lágrimas. «Lo lograste», dijo Meera suavemente, colocando una mano sobre el hombro del Ra. «Nos salvaste». Ra negó con la cabeza. Su mirada se fijó en las estrellas distantes. «Todavía no», murmuró. «Esto no ha terminado. No hasta que nos aseguremos de que nunca regresen». Tras ella, la piedra del hogar palpitaba suavemente, su luz inquebrantable, fueran cuales fueran los desafíos que les aguardaran. Liren sabía una cosa con certeza: su gente los enfrentaría juntos. Ahora eso fue suficiente.